Hablemos de todo con los que saben. Un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos a Hablemos de Todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Externado de Colombia, donde hablamos de todo con los que saben. Soy Javier Arias, director del instituto, y en cada episodio exploramos temas de diversas disciplinas junto a los expertos invitados, con el fin de aprender muchas cosas que a veces no podemos aprender en otros espacios. Hoy, historias insólitas de nuestra historia, pero contadas a partir de estructuras distintas a las tradicionales, y para ello hemos invitado a Jairo Obando. Jairo, bienvenido. Gracias, Javier. Es importante para mí esta invitación. Y para nosotros, Jairo, de verdad, mil gracias. Bueno, Jairo Obando es periodista de la Universidad de América con experiencia, con más de 20 años como docente del externado. Ha sido guionista de producciones como Román Roncancio, La Candelaria, asistente de dirección como Buenaventura en Barranquilla y la famosísima La Agonía del Difunto, que la recuerdo mucho y entiendo que fuiste asistente de dirección en esa película que tuvo premio, ¿verdad? Grecia, estuvo nominado en Grecia y en correcto, España. Y compitió para el Catalina en Cartagena, si no estoy mal. Catalina también. La película El 1 de mayo, entre otras. La experiencia y el recorrido de Jairo Obando es invaluable y precisamente es profesor de guión cinematográfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y trabajó en todas las productoras que han existido en el país, en RTI, en Focine, en Caracol, en Jorge Barón, y se ha desempeñado como asesor de cortometrajes y documentales a nivel nacional. Precisamente por eso, su clase, una de las más buscadas por los alumnos y que se dicta en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, tiene que ver con los documentales y su historia, y él ha subtitulado Un viaje digital en los siglos XIX y XX y XXI. Jairo, muy orgullosos de que estés acá y cuéntanos esas formas distintas con que tú cuentas la historia, y poco a poco nos adentraremos en muchos temas que nos quieres contar y ya los iremos explicando un poco, pero para arrancar, ¿cómo es que tú planteas esas formas distintas a las tradicionales en que se cuenta la historia? Bueno, en el sentido de que se está haciendo una historia a través del documental en YouTube. Se están haciendo historias cortas, historias que son muy gratas para el vidente, para el internauta, y que recuperan las mismas formas de conocimiento. Y muchas veces incursionan en nuevos elementos insólitos, como fue la importancia de la aviación en Colombia, que no es considerada por los historiadores, que a veces se han quedado todavía en la historia de los partidos políticos. De acuerdo, cuéntanos entonces ese primer hecho. Tú lo llamas insólito, pero entonces háblanos de la importancia de la aviación y por qué la incorporas a tus cátedras y qué tiene que ver esto con la forma de narrar con los documentales. La aviación es muy importante porque los políticos siempre, los historiadores políticos siempre le han subordinado la historia del país a la historia de los partidos políticos. De acuerdo. Segundo, la aviación prácticamente hizo un redescubrimiento del país, porque mostró zonas completamente ignoradas y los aviadores le trajeron a los inversionistas esas noticias, y eso fue motivo para que se invirtieran en ganaderías en los llanos, fueron motivos para que las personas pensaran en invertir en zonas de la Amazonía, e inclusive la aviación estimuló mucho la colonización. Entonces por eso fue un factor importantísimo y determinante. Además, en la guerra con el Perú pudimos, gracias a la aviación, afrontar un poco esa avalancha, porque Perú tenía mucha experiencia, primero de su guerra en Chile, tenía hasta submarinos, tenía una aviación más desarrollada, porque por ejemplo el piloto Jorge Chávez se atravesó toda la cordillera de los Andes, que en ese momento es una proeza hacerlo con aviones de madera, pues. Entonces la aviación también fue determinante porque fue toda una épica del país, e inclusive tuvo incursiones como la de la piloto Nola Castañeda en los años 40, donde es la primera mujer
que se atreve a manejar un avión, y eso produce casi que una sorpresa en la sociedad bogotana, y hasta ella cuenta en una entrevista que hasta los emboladores se dieron la libertad de burlarse de ella. Imagínense, respetar toda una aristócrata de los Pombo o de los Santos o de toda esta sociedad bogotana, pero ella cuenta que a pesar de eso logró hacer numerosos vuelos. La aviación tiene otros factores. Pero perdón, Jairo, te interrumpo. Ese episodio tan llamativo de esa piloto, tú lo recreas a partir de YouTube y se lo muestras a tu audiencia, a tus alumnos, y hay documental de esa época, y sobre ese es el que tú te vas a... Cuéntanos un poco esa metodología, que es lo que estamos tratando de ver, las otras formas de contar otras historias. Claro, es decir, es importante, nosotros hemos presentado, digamos, 4 documentales. Uno, por ejemplo, sobre la aviación en Barranquilla, con el piloto Knox. Luego mostramos cómo la aviación logró todo, no solamente una épica, sino una aventura, y mostramos un video de 1 minuto que existe en el YouTube también sobre la piloto bogotana. ¿Te parece si lo vamos reproduciendo para que los que nos ven y los que nos siguen también vayan observando cómo existen estos documentales? Entonces vamos a irlos pasando mientras tú nos cuentas un poco más adelante. También es importante, por ejemplo, un tercer periodo que tiene la aviación bastante evidente. Es como en Cali se empiezan a fabricar aviones a partir del año 70, y según cuenta en un programa de Los Informantes... Pero espérate, repite eso con cuidado. ¿En Cali se fabricaban aviones? Se fabrican aviones a partir de la década del 70. Fíjate. Y lo hace un aventurero que se llama Máximo Tedesco. E inclusive el tipo cuenta que en una emergencia aterrizó en la carretera panamericana y fue una bomba, como cualquier automovilista a pedir que lo dotaran de gasolina y aceite. Ahí está en YouTube también. Veámoslo, abrámoslo, ahí lo podemos ir viendo. ¿Quién grababa eso? ¿De dónde les salen estos documentales? ¿Qué archivos manejas tú? Esas grabaciones por ejemplo, la del transporte aéreo es un excelente trabajo que tiene el Canal 13, que tiene una serie sobre la historia de Colombia, desde los arrieros, el automóvil, el transporte. Y es una excelente historia como cultura, más que como historia, porque tú sabes que la historia hay que extender, mientras que en la cultura yo tengo es que entender, no ser erudito en un tema, sino entender, por ejemplo, este caso. O, por ejemplo, cómo también fue importante la aviación militar, que en ese tiempo no era militar para enfrentar el conflicto con el Perú, sino que simplemente los aviadores europeos y norteamericanos que estaban en Colombia, que tenían la intención de fundarse aquí, de vivir aquí, de aventurar aquí, entonces pusieron sus aviones y simplemente los dotaron de armamento. Entonces la aviación militar también tuvo digamos, otra aventura muy resonante para consolidar la nacionalización, hasta el punto de que el presidente Marco Fidel Suárez la declaró como fuerza armada importante, y se construyó en Cali la base Marco Fidel Suárez, porque Cali tenía, digámoslo así, primero la mejor proximidad para llegar al Amazonas en caso de un nuevo conflicto, y segundo, el clima favorecía mucho para la escuela, donde se necesita mucha práctica de aviación, ¿no? Entonces, ¿y hay qué video? Hay videos hay algunos videos de 1 minuto sobre la escuela Marco Fidel Suárez y sobre las actividades que desempeñan en diferentes décadas. Ahora la aviación también tiene sus momentos muy duros, como fue en los llanos orientales durante la violencia de los años 50, donde arrojaban a los opositores al gobierno desde un avión, los arrojaban a gran altura. Entonces también tiene su parte amarga. Pero sin embargo la aviación militar y la aviación comercial son imprescindibles para el desarrollo del país. Es más, hoy en Colombia necesitamos más aviones de carga que de guerra, porque hay zonas, por ejemplo, donde un invierno produce un derrumbe, produce la destrucción de una carretera, de un puente, y no hay aviones de carga suficientes. Entonces, ¿qué sucede? Que los gobiernos se hacen impopulares porque no llevan los auxilios y los suministros a tiempo. Claro. Excelente. Bueno, y ese formato que hoy en día está en YouTube,
podemos decir que es el que responde a la estructura de un documental. Sí. Tú que eres experto en documentales, esa es tu materia y has trabajado en cine durante tanto tiempo, podríamos decir que estos responden a esas características clásicas de documental y qué tienen o sea, ¿qué lo diferencia de un testimonio, de un simple video, de una crónica, de un relato corto? Es decir, para el estudiante no especializado en historia, por ejemplo, es interesante porque primero le presenta en 5 minutos la comprensión de un tema. Okay. Fuera de eso lo sensibiliza. Fuera de eso los valores que le quedan al estudiante, al internauta, son mucho mejor que si lee un libro del cual él no es especialista. Entonces, si nuestros cursos los toman gente de hotelería, gente de comunicación, gente de derecho, de economía, pues le es muy grato saber algo sobre la aviación en Colombia, no a través de un libro muy denso, sino a través de un YouTube. O sea, en 5 minutos se va a entender nuestra cultura, ¿no? Claro. Mucho mejor que si se sume en un libro, teniendo en cuenta que no es especialidad. Sobre todo que y además está la parte visual. Claro. Sobre todo que un estudiante, por ejemplo, si tiene 8 materias, pues le es difícil que una materia electiva le ocupe demasiado tiempo. Entonces el YouTube tiene esa ventaja. Además que mucha gente joven está exponiendo la historia del país. Por ejemplo, Adriana Chilito, el caso de Diana Uribe, el profesor Pinilla del Externado. Mucha gente está utilizando esta forma para contar la historia del país. Entonces, ese concepto aquel de historia terrible del hermano Justo Ramón desaparece frente a esto. Claro, ya son unas estructuras mucho más ágiles, más breves, más concisas, sí, y más dinámicas. No, y sobre todo que es que el documental, como dice su nombre, el documental es el mejor material para una conservación de valores. Ajá, es el mejor porque las bibliotecas se vuelven completamente ajenas y extrañas, así como los museos han tenido que cambiar y salir a la calle a presentarse al público, ir en un avión a una zona apartada del país. La historia también va a tener que hacer lo mismo, salir de esos libros terribles que los jóvenes pues rechazan. De acuerdo, Jairo, ¿estás de acuerdo? A ver si pasamos a otro hecho insólito que yo recuerdo. Yo era apenas un niño, pero fue muy famoso. Ya cambiemos de la aviación porque tenemos una lista larga de hechos insólitos. O de historias insólitas en esta forma de documental. Hay una que lo recuerdo ya muy borrosamente, pero que fue famosísima y que fue la mudanza o el movimiento del edificio de Cudecom en 1974. Cuéntanos, esa cómo la ves, cómo la trabajas, qué queda de eso. Esa historia de Cudecom es interesante y existen varios documentales. Afortunadamente ya la televisión en esa época lo entendía. En Revisión dejó varios programas sobre eso, inclusive las cadenas de televisión. En ese tiempo estaba la RTI, la Radio Televisión Interamericana, creo que se llamaba, y entonces durante todo el día registraron ese traslado del edificio. Prácticamente con ese traslado del edificio fue todo un acontecimiento para la ingeniería. Inclusive vinieron arquitectos de Brasil. Usted sabe que Brasil tiene los mejores arquitectos por la Fundación de Brasilia. Correcto. Vinieron a presenciar ese evento. Además fue un acto muy importante que hizo el arquitecto Antonio Páez Restrepo, porque lo hizo por su cuenta. Él compró el edificio y lo trasladó, porque como se dice, si se hubiera puesto a pedirle al gobierno, entonces todos los diferentes organismos lo declaran legal, ilegal, constitucional, no constitucional. Entonces él compró el edificio e hizo el traslado, y eso prácticamente fue un precedente magnífico para la ingeniería colombiana. Bueno, pero para los que no lo recuerdan, fue literalmente levantar el edificio y moverlo. ¿Cómo fue eso? Y pongamos el video para que lo vayan viendo. Sí, él lo que hizo fue ir hacia sus conocimientos. Como él como ingeniero y como arquitecto era experto en el estudio de suelos y siempre era consultado por los grandes urbanizadores
para estudiar todas estas resistencias de materiales y todas estas complicaciones de las estructuras de la construcción de puentes y de grandes edificaciones. Entonces él utilizó introducir en las bases cilindros de acero de alto tonelaje. Ajá. Y a partir de ahí entonces se hacen los cálculos respectivos, y además él no lo hizo solo con 20 obreros, sino que participaron 400 personas. Es una lástima que las facultades de ingeniería del país, y especialmente las de arquitectura, no tengan en cuenta ese hecho, ese traslado de ese edificio. Claro. Y que inclusive se propusieran otros traslados a nivel de maqueta en las tesis de grado, porque hay edificios que verdaderamente se necesita que se aparten, que se desplacen. ¿Y por qué el de Cudecón había que moverlo? Porque ¿cuál era la razón? El interés era la calle 19 era una calle angostica. Estaba en la 19, en el centro de Bogotá. Y entonces se tenía que poner en comunicación el centro con el occidente, que se estaba desarrollando a nivel arquitectónico, como lo que vemos hoy en el Salitre. Entonces la razón fue que al principio se pensó en implosionar el edificio y derrumbarlo, pero era un edificio muy espectacular, o es, a pesar del abandono en que está, es un edificio muy espectacular como lo es el de Telecom, y entonces este arquitecto dijo vale la pena no solo conservarlo, sino hacer ese experimento de audacia. Magnífico. Para la ingeniería. De todas maneras, eso yo veo muy divorciada todavía, porque creo que las facultades de arquitectura, por ejemplo, he visto familiares míos que lo estudian y todavía está muy centralizada en las grandes construcciones europeas. Y pienso que con este traslado de semejante edificio no ha sido lo suficientemente tenido en cuenta para utilizarlo magistralmente para otros desplazamientos que se necesitan hacer. ¿Y el edificio existe hoy en día y está ahí? El edificio inclusive existe ahí en la calle 19 con Avenida Caracas. Ahí funcionó por mucho tiempo una sede del Seguro Social. Ah, ya. Y posteriormente al traslado inclusive le agregaron 2 pisos más. O sea que es una obra de ingeniería, es una obra de arquitectura además. Claro. Y es una obra social, que no sé por qué los gobiernos la tienen abandonada actualmente. Y es un episodio de la ingeniería muy importante. Claro, es mucho más importante que conservar una casa colonial. ¿Por qué? Porque tú tienes 10.000 casas coloniales en todo el país. En cambio, esto tiene una historia de conservación, una historia de ingeniería y una historia de uso social y de audacia, ¿no? Claro. Bueno, y ahí lo estamos viendo en el documental que nos estás poniendo a disposición para que lo veamos. Bien, tú también exploras esta historia con otro hecho que yo no conozco y me encantaría oírte, lo que es lo que tú denominas un banco que encontró la cura para el hambre. ¿Eso a qué se refiere? ¿Cuál documental es? Es un banco de alimentos que fundó el sacerdote de apellido Bejarano, y él obviamente observó que no se podía seguir desde el púlpito hablando de la caridad, sino que millones de colombianos estaban y están bajo una precaria alimentación. Él desde los años 90 ha venido trabajando y ahora tiene un banco de alimentos que es una empresa muy grande, que es una empresa que tiene una distribución, que tiene transporte. A él vienen a consultarlo inclusive gente de otros países como Guatemala, de otros países centroamericanos, suramericanos, porque se ve una labor bastante eficaz. Además, él llega a la conclusión de que con los alimentos que se desperdician en las plazas de mercado, en los restaurantes, pueden nutrirse 9 millones de colombianos. Además, él sabiamente ve cómo Colombia de pronto puede padecer una escasez de alimentos, como le ha pasado a muchos países que por más que tengan potencialidad agrícola, de pronto viene una hambruna que puede ser causada por elementos internos o por elementos sociales externos. Además que el país está bajo otro peligro desde la famosa apertura económica, donde se empezaron a importar alimentos que se pueden producir aquí, se
empezaron a importarlos desde otros países. Entonces este banco de alimentos tiene que ver con que la población no vaya a sufrir, no siga sufriendo más bien una hambruna, y no la vaya a sufrir quienes tienen hoy su alimentación asegurada. Entonces este banco de alimentos, a mi juicio, forma parte de la cultura colombiana, porque es que aquí se ha pensado que la cultura colombiana es solamente la historia de los pintores y los escritores, y resulta que la cuestión de la cultura colombiana es muy amplia, ¿no? Porque Por es que supuesto. la cultura tiene que ver con nuestra actividad y nuestro comportamiento diario frente a la realidad. Y fíjate que el tema de las hambrunas es un tema obligado para los grandes economistas. Cuando Sí. uno lee algo de economía, que a veces me ha tocado leer, se detienen muchísimo en los episodios históricos de las hambrunas, por ejemplo en la Sí, India, claro. y es un objeto de estudio muy, muy cuidadoso. Esta sería otra forma de aproximarse. Y el video que estamos viendo, que estamos poniendo a consideración de quienes nos escuchan y quienes nos ven, es ese documental. ¿De dónde sale? ¿Cómo lo Estos documentales ubicas y de cómo lo muestras a tus estudiantes? Sí. Es decir, primero lo mostramos como algo que fue noticia, Ah, y posteriormente como hay mucha gente que se está comprometiendo alrededor de ese banco de alimentos, y uno de los compromisos es difundir. Y entonces el documental, como es el mejor elemento para conservar valores, para decir que son verdaderos, porque a veces la escritura los representa, pero es que aquí los reproduce. Okay. Entonces hay varios documentales sobre este caso. como el que estamos viendo en este Sí. momento. Inclusive anoche, por ejemplo, salió un tema que vale la pena para desarrollar un documental, es que 22 millones de colombianos no tienen acceso a las 3 comidas. Y eso se da porque, tú sabes, hay muchos colombianos que no están comiendo bien porque tienen que pagar un celular de última moda Ajá. que salió, y ellos no pueden quedarse atrás. Otros están pagando un automóvil, otros están pagando a crédito un apartamento, una vivienda, y otros, como en la costa, por pagar los servicios públicos no pueden comer bien. Entonces el problema de la alimentación es un problema muy grave, Claro. es un problema cultural demasiado importante, y no se le ha dado la Y suficiente a estos cursos, por ejemplo, el que tú manejas de documentales y su historia en el siglo XIX, XX, XXI, entonces van estudiantes de todas las facultades. Sí, van estudiantes de por todas ejemplo, las los de facultades. economía tienen, me imagino que tienen que Valdría ir. la pena que fueran, Claro, aunque ok. no tengo estudiantes de economía, sino muy pocos, valdría la pena que fueran, por ejemplo, para examinar todas estas Perfecto. problemáticas, Muy porque bien. inclusive en América Latina se han conformado con mostrar por parte de los turistas que en Cuba la gente vive muy pobre, pero es que aquí se vive muy pobre, y vive 22 millones de colombianos en peores condiciones que 10 millones de cubanos. Entonces, Son comparaciones importantes. esas son comparaciones que no hacen los turistas, porque ellos piensan que porque tienen un celular y tienen un pasaje a crédito, con eso ya están salvados. Pero no entienden que la hambruna en cualquier país es igual, ¿no? Es decir, en Haití o en Colombia, en Haití hay 10 millones de habitantes que padecen hambre, pero en Brasil hay 100. Entonces es un problema bastante complicado, ¿no? Bueno, estamos con Jairo Obando, periodista y profesor del Externado de Colombia, experto en documentales y quien ha participado en muchísimas películas en la parte de la producción. Jairo, continuemos con otro episodio que tú pones a consideración en tus clases, que debe ser igual de interesante y que se conoce como Aituk Panamá. Tú lo subtitulas como, perdón, la forma de sobornar a un político. Recuérdanos ese episodio de Panamá. Sí, es importante el estudio de Panamá, porque todavía no está muy claro. La gente dice, los Estados Unidos nos robaron el canal, es cierto, pero también es cierto que hubo negligencia de la parte colombiana. Como que lo iban regalando. También es cierto que por debilidad frente a las guerras civiles no teníamos la capacidad de defender algo tan importante que, según Simón Bolívar, cuando organizó el Congreso de Panamá, dijo: este es el punto más clave del mundo. Claro. Y él inclusive cuentan algunos cronistas que tuvo el deseo de trasladar la capital a Panamá.
porque se dio cuenta que era el sitio más importante a nivel comercial. E inclusive lo de Panamá es tan importante que por eso vienen las diferencias de Bolívar y Santander, porque la gente las ha tergiversado, ha dicho que es que el uno es liberal y el otro es conservador, lo cual es mentira. Porque un tipo como Bolívar, que manda a fusilar a 28 monjes capuchinos en la Guyana, no puede ser conservador, pues. O un tipo que se niega a los 17 años a besarle la mano al Papa, no puede ser conservador. O un tipo que le hunde 2 barcos a los Estados Unidos por enviarle alimentos a los españoles y armas, habiéndose declarado neutral, no puede ser conservador. Entonces el Canal de Panamá tiene todos esos componentes muy complejos, donde inclusive empezaron las diferencias de Bolívar y Santander, porque Santander le proponía que formara una empresa para otorgar el canal en licitación. Bolívar le responde que eso no es ilegal, pero que es falta de delicadeza ellos como fundadores de la nación andar ya pensando en un lucro. Y entonces le dice, por favor no me vuelva a hablar, eso lo hace en una carta en 1822 desde Lima. Panamá tiene otras cuestiones complejas que no se saben, y este documentalito de Julia Buenaventura, una historiadora. Que estamos viendo, vamos a ponerlo para que lo vean. Exacto, una historiadora. Entonces, tomando la obra de teatro que se hizo más o menos en la década del 70, por eso lo llama Ituc Panamá, que es el lema del presidente Roosevelt, que muy famoso. Yo tomé a Panamá. Entonces ella nos muestra aspectos interesantes que, como dice, no se los inventó ella, porque nos muestra testimonios de Eduardo Lemaitre, el gran historiador cartagenero, conservador inclusive, donde dice que Lorenzo Marroquín, el hijo del presidente, recibió $40,000 para convencer a Marroquín de que nombrara de gobernador a Uvaldía, uno de los colombianos separatistas, partidarios a eso del se separatismo. refiere el soborno. Entonces imagínate, $40,000 en 1903 es como decir ahora 4.000 millones de dólares. Y con eso el señor Lorenzo seguramente construyó su castillo, porque ellos se consideraban de la madre patria, hijos de la madre patria. Entonces es interesante. También es interesante ese episodio que dura 10 minutos y nos muestra cómo los franceses hipócritamente, el diputado Varilla redactó la Constitución Política de la Independencia de Panamá. Entonces ella dice, es la primera vez que oigo decir que un extranjero redacta la Constitución de un país. Y fuera de eso, hay un artículo que lo veremos aquí en el YouTube, donde muestra que Estados Unidos intervendrá en caso de una perturbación de la independencia de este país. Y lo que ella dice es bastante interesante, cómo en una constitución se va a hablar de otro país. Entonces son elementos desconocidos que tenemos en nuestra cultura y que no lo sabemos, es como nuestras propias clases dirigentes han sido completamente descuidadas con nuestros territorios. Hoy, por ejemplo, estamos bajo el peligro de que Antioquia, algunos sectores están hablando de la independencia de Antioquia, que eso sería regalarle 100.000 kilómetros a los Estados Unidos para que hagan el canal del Atrato. Y en el Valle de pronto se indignaron porque Petro no les mandaba suficientes auxilios y hablan de la independencia del Valle. Y personalmente me parece, inclusive le puse a Gustavo Álvarez Gardiazabal, entonces a ese paso, cada vez que un gobierno tenga un error, inmediatamente se separa, y entonces en América Latina tendríamos más de 200 países. Entonces le dije, pues si es el caso, haga renunciar al presidente, pero esa cuestión de la separación es bastante grave, porque hoy no estamos en el siglo XIX, donde cualquiera amanecía en Guayabao y pensaba en una nueva constitución o en separar un departamento. Hoy existen los recursos naturales, las zonas limítrofes y las complicaciones geopolíticas. Entonces este trabajo es bastante interesante porque nos muestra con hechos desconocidos cómo descuidamos absolutamente por las guerras, por el centralismo, por la debilidad política, descuidamos todo. Además porque Colombia estaba rentándose de la construcción del ferrocarril que se hizo en 1855, y entonces se sentaron a recibir dinero, y los Estados Unidos, que es gente muy activa, aprovechó ese
aprovechó esa ociosidad esa política inercia. y dijo, esto está para nosotros. Y por eso Roosevelt, cuando vio el tratado el tratado Colombo-estadounidense sobre el canal de Panamá, por eso dijo, ¿para qué vamos a negociar con esas gentes despreciables de Bogotá? Uh-huh. Bueno, otra forma de narrar, otra forma de estructurar a partir del documental. Quiero hacer un paréntesis, Jairo, para que le cuentes a la gente ya algo personal tuyo, cómo llegaste a ser un experto en documentales, cómo fueron esos caminos por la cinematografía, danos unos recuerdos de tu formación y continuamos con los siguientes hechos, pero yo estoy seguro que la gente quiere oír cómo logras ese grado de sensibilidad frente al documental y te vuelves un documentalista y un experto en estas materias. ¿Cómo fue esa experiencia por todas esas productoras o en qué momento te acercas a esa parte de la forma de narrar llamada documental? Sí, bueno, no soy tan experto todavía. De todas maneras, yo salí del periodismo, me di cuenta que el periodismo era una profesión muy difícil, muy competida porque lo podían ejercer personas que no habían estudiado periodismo, sino al igual que lo que sucede en Le Monde. En Le Monde, por ejemplo, si tú eres abogado, tienes más derechos a la redacción judicial que el que haya estudiado periodismo. Okay. Si eres un hombre de ciencia, tienes más derecho a redactar un artículo periodístico que el mismo periodista. Entonces me di cuenta que era una profesión muy fácil para competir en un mercado donde mucha gente llevaba décadas enteras en programas de televisión, en programas de radio o escribiendo en la prensa. Y viendo películas en esa época de la década a finales del 60, llegaron muchas películas europeas porque Colombia tuvo un problema con las distribuidoras norteamericanas y Cine Colombia, entonces empezó a traer cine europeo y todas esas películas de Fellini, de Antonioni, de Jean-Luc Godard, de Buñuel, de Ingmar Bergman, Truffaut, me fueron interesando. Pero claro, yo no tenía noción de que eran películas costosas y que Colombia jamás tendría un presupuesto. Posteriormente entré a trabajar a una empresa que se llamaba Mundo Moderno, que producía documentales de los hermanos Nieto Roa, y ahí aprendí y por lo menos me di cuenta de lo que se necesitaba para una película, porque es que la gente a veces dice, no, pero es que las películas colombianas son malas, pero es que imagínate, si en Colombia no se tiene, tú haces un encuadre y no tienes para rellenarlo con 30 extras, entonces claro, la película sin ambiente no es lo mismo que una película norteamericana que se hace con 150 millones de dólares, que es el presupuesto de una ciudad como Pereira. Entonces una película colombiana jamás tiene. Ahí aprendí todo eso, pero posteriormente un director chileno que hizo la película de Canaguaro, nos hicimos muy amigos y aunque yo no trabajé en la película, estuvimos hablando bastante, inclusive él consiguió una finca, el productor que era Alberto Jiménez, un actor, consiguió una finca con Víctor Carranza en La Dorada. Pero entonces yo le dije al director, mira, hay que hacer planos en los llanos porque el río Magdalena, al lado del río Meta, al lado del río Tomo, al lado del río Guaviare, ahí en esa parte es una quebrada, pues. Y entonces lo llevé hasta Puerto Caetano, inclusive. Posteriormente él me nombró asistente de dirección en la película de La agonía del difunto. Esa fue muy famosa, porque tiene el libro también. Una película de una obra de teatro de Esteban Navajas. Okay. Y la película era muy graciosa porque era un drama social picaresco sobre un terrateniente que se hace el muerto. Que se hace el muerto. Y entonces los jornaleros lo entierran de verdad. Luego me desempeñé como asistente de dirección internacional en la película de Los Elegidos, una producción colombo-soviética, con el guión de la novela del expresidente López. Por supuesto, Los Elegidos de López. Inclusive fue una gran experiencia porque prácticamente tuve que coordinar toda la fiesta que se dio en el Jockey Club. La coordinamos con el director. Y esa es una de las novelas que se siguen circulando y que se siguen leyendo. Sí, es ¿cierto? una novela, es que es una novela como de López, de un ambiente muy prustiano. Okay. A él le gustaba ese ambiente de mostrar el decadentismo de una clase que se encierra, por ejemplo, en un club social. Y además, inclusive, yo le hice algunas sugerencias al director, pero no por producción no se pudieron hacer. Como era que esta clase
no le gustan las reformas de López Pumarejo, y entonces intentan el golpe de Estado desde Pasto y desde Bucaramanga, a coordinarlo. Yo le propuse al director hacer esas escenas del golpe de Estado, pero hicimos un presupuesto y como siempre, pues la parte colombiana ya estaba estrangulada económicamente, porque al hacer una sociedad con los soviéticos es como si nosotros nos asociamos con Julio Mario Santo Domingo. Para montar un supermercado, pues llega un momento en que el tipo nos va a decir si vamos al 50% vamos, o si compartimos las crías entre 10.000 terneros, imposible. Ajá. Entonces la empresa colombiana estaba muy asfixiada económicamente, porque es que además los europeos ruedan un plano diario, mientras que en Colombia toca rodar en una mañana 10. Ya. Por razones de presupuesto. Claro. Entonces, todas esas experiencias... Pero Jairo, yo he visto en las charlas que hemos tenido que tú eres también un gran lector de relatos y de cuentos. Y me ha dado siempre la impresión, esta es una apreciación mía, tú siempre lees como si tuvieras una cámara, porque todo lo llevas a la posibilidad de estructurar una imagen. Sí, porque es que estoy convencido. ¿Verdad? Primero estoy convencido de dos cosas. El cuento en América Latina es más importante que leernos un libro de Spinoza para definir al hombre americano. El cuento es la categoría más importante, porque hoy un ciudadano, por ejemplo, que estudia 8 horas o que trabaja 8 horas, pero que tiene que transportarse 4 horas, no tiene tiempo de leer una novela, correcto, La Guerra y la Paz, de 1500 páginas, o Crimen y Castigo. Entonces el cuento es uno de los elementos bien importantes, primero. Segundo, hay magníficos cuentos desde Canadá hasta la Argentina, pero magníficos, que le podían dar enseñanza a cualquier grupo de estudiantes, pero no una enseñanza especializada si pertenece al romanticismo, a esto, no tanto una experiencia de análisis literario, sino que conociera los argumentos. Claro. Y memorizar a los personajes, sus acciones y sus objetivos. Y segundo, a nivel de imagen, yo veo que cualquier cosa es interesante, sino que la imagen todavía no ha tomado muy en serio. Imagínate, no se ha tomado muy en serio. Imagínate, por ejemplo, lo que le decía yo hace poco en una red. El ministro de Educación debía de exigir en las escuelas públicas que determinados documentales colombianos se exhiban obligatoriamente. O por ejemplo la serie que hizo Netflix de 100 años de soledad, aunque pues uno tiene reparos, pero eso es distinto. Pero es mejor que la vean los escolares a que vean el hombre araña trepando por unos rascacielos. Entonces me parece que todo es interesante, digamos, esa segunda pregunta, de que las imágenes pueden construir un mundo de conocimiento. Sí, porque tú cada vez que lees, siempre que hablamos de una lectura, porque sobra decir que Jairo pertenece al Instituto de Estudios Interdisciplinarios, entonces ahí me lo encuentro a diario, cada vez que hablamos de alguna lectura tú la llevas al plano cinematográfico, cosa que a mí personalmente me apasiona también. Sí, no, inclusive por los costos no se pueden hacer los trabajos cinematográficos. Además que hay que ser muy cuidadosos porque, por ejemplo, a Borges nunca le gustaron las películas que hicieron de sus cuentos, como por ejemplo El hombre de la esquina rosada. Pero esas no las he visto. Es natural porque es que el escritor difícil. Tiene un mundo interno y entonces es muy distinto de ese mundo al que ve en la pantalla. Son distintos. Entonces esos mundos distintos, por ejemplo, es intraducible cuando Gabo dice que Remedios dejaba por los corredores ráfagas de perturbación. Es decir, ráfagas de perturbación. Hay unas imágenes. Es un verso. Se puede hacer esa puesta en escena, pero es muy trabajoso y costoso hacerlo en imágenes, porque se necesita hacer muy lento y ver muchos previos para ver cómo va quedando. Es decir, así como el escritor escribe y dice esto no me gusta y busca otras palabras, en la imagen sucede lo mismo, pero aquí por razones de presupuesto a veces tienes que hacer una imagen y chao, nos vamos porque tenemos que ir a Chapinero y de Chapinero tenemos que ir al sur. Bueno, muy bien, muy bien. Continuemos con otro de los documentales que tú manejas, o otra historia, digamos, insólita de nuestra historia, que tú la has denominado El hombre que dejó endeudadas a las mujeres, que esto tiene todo un nombre como para un cuento de Cortázar. A ver, ¿cómo es eso del hombre que dejó endeudadas a las mujeres? Mira, es un trabajo que hicieron sobre los informantes, sobre un venezolano, me imagino que debe ser un tipo muy simpático como los costeños nuestros,
que engrampó a muchas mujeres, era muy bien plantado, muy atractivo, y entonces escogía a sus cuarentonas, y gran romance, gran futuro. Inclusive le hablaba de fincas que había comprado, de algunas inversiones que iba a hacer en Ráquira, etcétera, y entonces se pasea por diferentes ciudades colombianas y habla con estas señoras, pero como siempre, entonces dice que compré varias fincas y estoy un poco mal de suelto, y entonces les pide que le haga un préstamo, por ejemplo, de 20 o 30 millones y que se los devuelve al otro día. Y entonces las pobres sacaron todos sus ahorros, y como estaban en aras de un futuro bien romántico, porque esta persona era una especie de rubirosa que ilusionaba, okay. entonces dejó a varias colombianas engrapadas en una deuda como de 200 millones de pesos. Y ese documental existe y lo podemos ver en claro este que es un instante. documental que existe en Los Informantes, y les recomiendo a la gente que vea entre los 8 minutos y los 9 minutos cómo este tipo engañó numerosas personas, así ya, como se dice a nivel estético, con el sol ya a las espaldas. Ajá. Entonces, claro, esas son las que más entienden cómo estructurar un futuro, las que más necesitan buscar ya un compañero, no solamente por razones amorosas, sino solidarias. Ajá. Y entonces este tipo que les prometía inversiones, hacer un mundo mejor para ambos, las ilusionaba completamente, y muchas de ellas hicieron préstamos bancarios. Así. Y le dieron todo su patrimonio. Le dieron todo su patrimonio y además quedaron endeudadas. Entonces eso es una historia muy simpática. ¿Y eso cuándo fue? Repite más o menos en qué época fue hace eso. Poco, cuando empezó la migración, Okay. cuando el presidente Duque montó el negocito ese de traer venezolanos para obtener ayudas internacionales. Ah. Y entonces este venezolano, que debió ser un carreto porque les viajaba al exterior y les mandaba fotos por celular por allá del Canadá, vestido con traje esquimal y todas estas cosas. Entonces ella lo veía como importante, y entonces les contaba que estaba haciendo negocios internacionales y las pobres quedaban completamente pues omnibuladas, Claro. por semejantes imágenes que mandaba, pues al lado de unos carros Rolls Royce conversando con alguien. Entonces, claro, este tipo tenía engupia, y es un poco machista, que a uno le dé risa, pero es que el problema también es de este trabajo radica en que los colombianos siempre han caído en esas trampas. Sí. Recordemos el embajador de la India. Eso, yo estaba pensando en eso, Sí. estaba pensando en el embajador de la India. El embajador de la India, que no lo pudieron meter a la cárcel porque él simplemente dijo por molestar que era embajador de la India. De acuerdo. Pero todo el mundo empezó a ofrecerle cosas. Sí, sí, entonces, sí. por eso no lo pudieron meter. O recordemos, por Y ejemplo... la película fue yo creo que las de éxito, más sí. vistas No, de las es películas que- colombianas, es ¿no? que Vale la este pena. tipo es el maestro de la comedia. Y el actor es muy hizo Betty la simpático. Fea, Mm. que tuvo éxito mundial, que se hicieron versiones en ruso, en brasilero, en diferentes idiomas en Estados Unidos. Entonces, este tipo es un santandereano que tiene un sentido del humor exquisito, muy criollo, pero exquisito. Y además acordémonos que los extranjeros siempre nos han engrupido. Por ejemplo, el caso Cerruti, en el Valle del Cauca. Un tipo que desertó de las filas de Garibaldi, donde era seguramente un soldado cocinero, vino y dijo que era un gran oficial y se casó con la nieta de Tomás Cipriano de Mosquera. Se robó todos los fondos del Valle del Cauca, de las aduanas, y cuando Colombia lo detuvo, entonces vino a Italia y nos amenazó con sus barcos en Cartagena. Entonces Colombia siempre ha caído en esas trampas. Sí, las famosas pirámides también. De pensar que donde los hay mucho extranjero. Sí, de pensar que los extranjeros son lo mejor. Y entonces este trabajo me hizo acordar de un punto más que tenemos en nuestro provincialismo, ¿no? Claro, bueno, ahí está, y lo podemos ver en este momento, lo reproducimos. Y vamos entrando al último episodio, Jairo, considerando ya el tiempo. Tú tienes muchos más, pero por supuesto vamos solo a retomar uno por razón de la hora, que tú lo has denominado la mafia del Amazonas. ¿Qué fue lo que pasó en el Amazonas? ¿Cómo es esto de que hay una mafia o que hubo una mafia? ¿Cómo
¿cómo nos explicas este documental? ¿Cómo se Mira, dieron esos hechos? Sí, hay un documental que dura 3 minutos, pero es fabuloso porque nos muestra cómo hay una fundación que a nombre de los indígenas se está enriqueciendo. Entonces, esta mafia del Amazonas está compuesta por una fundación compuesta por colombianos y extranjeros, pero colombianos muy sofisticados, que tienen una sede al norte de Bogotá de una casa de 3.000 millones de pesos, que prácticamente han obtenido ayudas de las grandes empresas colombianas, de los grandes grupos económicos, porque creían en ellos. Y van al Amazonas y hacen supuestos contactos con los indígenas, pero no invierten nada, ni les ayudan en nada. Y además que tú sabes que el indígena ya entró en el mundo económico, porque el indígena si tiene que transportarse le van a cobrar el transporte. El indígena si tiene que comprar algo en Leticia, se lo cobran. Entonces el indígena, al haber salido de su etnia, pues está en el grupo del estrato 1. Entonces esta mafia se está aprovechando y son gentes muy españoles y colombianos y extranjeros en general, son gentes que han obtenido grandes ayudas nacionales e internacionales. Y además porque en Colombia tú sabes que los parlamentarios establecen fundaciones para obtener dinero del Estado. Hasta el punto que hubo una época en que hace pocos años en Colombia había 15.000 fundaciones de los políticos. Entonces, esta es una fundación que es una verdadera mafia que gira alrededor del Amazonas y que se está enriqueciendo a nombre de los indígenas. O sea, traficando, vayas en videos de ellos, pero traficando con su etnia, con su existencia y mostrándola en imágenes, obtienen ayudas sobre todo de Europa, de Francia, de Inglaterra. Pero ¿cuál es la finalidad? Se supone que cómo los ayudan, ¿o qué es lo que se supone que la finalidad es ayudarlos a nivel de llevarles servicios médicos. Se supone que la finalidad es ayudarlos en alimentación. Se supone que la finalidad de ellos es facilitarles, por ejemplo, les han prometido embarcaciones con energía solar, como hubo una que le regalaron, que un alemán le regaló en Ecuador a los indígenas. Entonces ellos han ilusionado a los indígenas nuestros con que les van a traer embarcaciones adecuadas. ¿Y el documental qué nos muestra? ¿Son imágenes el documental sobre nos muestra, no, el documental nos muestra los personajes que se han venido enriqueciendo, dura 3 minutos, pero prácticamente nos deja bien ilustrados sobre cómo la gente utiliza las fundaciones para aprovecharse de nuestras condiciones y se enriquecen. Inclusive países como generosos como Noruega o Suecia, que siempre ayudan en estos casos, les han aportado millones de dólares a esta fundación, que tiene todavía credibilidad, porque es que están esta gente súper pesada, ¿no? Claro. Es decir, si va un ciudadano Rodríguez, pues no le van a dar nada, pero imagínate que haya un Santa Coloma, un Pombo, un Santo Domingo, que tengan que tengan esos apellidos tan preclaros, entonces convencen a cualquiera. Y fuera de eso, los políticos que son expertos además de que se ganan 50 millones los congresistas, además de que manejan los presupuestos regionales, ¿no?, que ya se acabaron los famosos auxilios parlamentarios, ellos son expertos en tener fundaciones con las cuales tienen un nombre bastante llamativo. Tú vas, generalmente no hay nadie, y entonces con eso obtienen auxilios nacionales e internacionales. Y entonces el Amazonas está siendo víctima ahora de ese tipo de fundaciones. Muy bien, bueno, pues un acercamiento es precisamente el documental que recomiendas y que estamos pasando en este momento. Bien, mi estimado Jairo, se nos terminó el tiempo y creo que nos has dado toda una lección sobre los documentales, cómo acercarse de otra manera a la historia. Un agradecimiento a Jairo Obando por compartir su conocimiento y su pasión por el documental. Jairo, muchas gracias y que vuelvas a estos micrófonos. Bueno, muchas gracias a ti y gracias también a nuestro equipo de producción, y esperamos que con este trabajo que se haga, un mayor número de estudiantes entiendan que hay una nueva manera
de asimilar nuestra cultura, de asimilar hechos bastante interesantes por los cuales podemos deducir cómo somos. Así es, y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en Hablemos de Todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Externado de Colombia. No olviden suscribirse, seguirnos, comentar, queremos saber sus opiniones. Nos escuchamos en un próximo episodio en Hablemos de Todo con los que saben. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Todo, un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo.